Listo, entonces, muy buenos días nuevamente. Damos inicio en estos momentos a la grabación de la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a ser pues relativamente corta. Es para mirar un último tema que es de combinación de correspondencia. Para ello yo les he compartido dos archivos. Un archivo de Excel y un archivo de Word. Con ese archivo de Excel y de Word vamos a hacer algo que se llama combinación de correspondencia, que nos va a permitir a nosotros tomar desde un archivo de Excel eh, una cantidad de, digamos, de conceptos por alumno, por nota, etc. Y los vamos a transmitir en una hoja de Word. Antes de continuar, pues de aquí un poquito más de espera, quiero comentarles que en el día de hoy más o menos vamos a tardar por ahí unos 40 50 minutos haciendo esta actividad, y sobre las 8 de la mañana se va a conectar el coordinador de Tecnisistemas, el profe Rodrigo, y se va a conectar la persona encargada de la caja de compensación, de compensar, para revisar algunos temas sobre precisamente el curso que pues, se ha ejecutado hasta el momento. Sobre las 8 de la mañana yo me retiraré de la clase y ustedes quedarán con el profe Rodrigo y con la persona encargada de compensar. Ellos van a estar con ustedes pues en ese espacio, puede ser 10, 15 minutos, dependiendo de lo que nos indique, dependiendo de lo que ellos indiquen, y yo podría retomar o podría hasta ahí, pues digamos, terminar la clase de hoy. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre las 8 de la mañana se va a conectar el coordinador de Tecnisistemas y la coordinadora o la representante de la caja de compensación compensar, para la revisión de la ejecución que se ha hecho hasta el momento sobre las clases del curso de Excel comercial y empresarial. ¿Listo? Sí, listo. Entonces, ¿qué es ese tema de combinación de correspondencia? Bueno, notemos por ejemplo acá en el Word para que lo entendamos. En el Word, acá se me fue Lima, escribamos Bogotá. En este Word de acá tenemos una plantilla o una carta que nos indica que el director de determinado colegio, que puede ser fácilmente el director de la empresa, el gerente o ustedes mismos que quieran hacer un comunicado a su grupo de trabajo, en donde van a realizar o están realizando un comunicado en el cual quieren informar el promedio de un determinado alumno, qué promedio fue el que obtuvo y el número de faltas que tuvo. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de alumno, hablan de la información que está en esta columna. Cuando hablan de promedio, hablan de la información que está en esta columna, y cuando hablan de faltas, hablan de la información que está en esta columna. ¿Qué sucede? Que aquí hay, por ejemplo, son como 8 registros. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros, sí. Hay 8 registros o hay 8 alumnos en el cual se les quiere enviar un comunicado sobre sus promedios, sus faltas y a quién pertenecen esos promedios y faltas. Imagínense que puede ser también un comunicado directamente desde el gerente de la empresa, que quiera hacer un comunicado personalizado a cada uno por motivo de las fallas laborales que han tenido en el último mes. Perdón. Si es una empresa con 500, 1000 personas, probablemente puede que hayan 30 personas que hayan fallado en los últimos días. Si ya de por sí 8 personas es un poco engorroso
realizar la carta, cambiar el nombre, cambiar el promedio, cambiar el número de faltas, pues porque nos ha de quedar a nosotros prácticamente, tendríamos que hacer 30 hojas, copy, pegue y cambiar la información, pues es un proceso que nos tomaría pues bastante tiempo. Entonces, para ello existe la combinación de correspondencia, para, en principio, ahorrarnos tener que hacer tantos documentos, de manera que a través de una información que yo tome de Excel, en mi documento de Word simplemente haga un par de cambios y genere todos los documentos de manera automática. Hasta aquí se entiende el concepto de lo que va a ser combinación de correspondencia. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser, perdón, cómo va a ser la combinación de correspondencia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la forma en cómo está organizada nuestra información. Hagan de cuenta que esto es una base de datos. Perdón, me disculpan. Listo, retomé. Gracias. Les decía, hagan de cuenta que esta es una base de datos y que estos títulos de acá funcionan como encabezados, como campos o columnas, es decir, son la guía. Si digamos son alumno, el encabezado o campo es alumno, es porque abajo de él va a contener la información del nombre de los alumnos. Si nos dice, por ejemplo, acá lo que es nota 1, abajo va a incluir perdón, va a incluir la información de la nota 1, así sucesivamente, nota 2, nota 3, promedio y faltas. Entonces, ¿cómo iniciamos la combinación de correspondencia? En estos momentos la plantilla lo que nos está modificando son estos nombres de acá, el promedio y el número de faltas. Esa información la debo yo extraer de esta base de datos que tenemos acá. Para evitar hacer esto yo manualmente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que resalte en rojo, los invito a que lo borren y vamos a hacerlo paso a paso para que nos demos cuenta. Cuando ya hayamos borrado el nombre del alumno, el promedio y el número de faltas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí dentro del menú ya como tal de Word, en el menú de Word, hay una opción que se llama correspondencia. Esta correspondencia van a encontrar una opción que se llama seleccionar destinatarios, que es la que está acá. Al darle clic, ustedes van a encontrar unos apartados en donde van a encontrar una opción que se llama usar una lista existente. Y le vamos a dar clic acá. Cuando le digamos usar una lista existente, nos va a abrir el buscador de los archivos, casi como si fuéramos a guardar, para poder buscar el archivo de Excel del cual se va a alimentar Word para hacer la combinación de correspondencia. En este caso, el archivo de Excel del cual se va a alimentar es básicamente el archivo de la clase del día de hoy, que es clase 25 Excel. Entonces, ustedes deben ubicar el sitio en donde descargaron el archivo de Excel y en donde lo tienen almacenado. Y cuando lo ubiquen y le den clic,
va a aparecer este cuadrito de acá. Pregunto, ¿hasta aquí vamos todos? Sí, profe. Listo. Una vez lo hayamos ubicado, le vamos a dar a aceptar. Y en estos momentos las otras opciones de correspondencia se nos habilitaron. ¿Cuál es la que tenemos que mirar? La que dice insertar campo combinado. En insertar campo combinado, si le damos clic, nos van a aparecer alumno, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y faltas, lo cual coincide con los encabezados de esta base de datos que está acá. No tuve que organizarla desde acá, desde la esquina ni nada, sino que él entiende que en la primera fila, en donde yo coloco información, los valores de esa primera fila van a funcionar como encabezados. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Listo, buenos días, Neidi, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Para que no le pierdas, vamos a hacerlo rapidito. Dame 20 segundos, por favor. Vale, profe. Creo que eso sí lo he hecho. Perdón, es que amanecí con mi alergia estacional nuevamente. Me dices que ya lo hiciste, o sea, si has hecho combinación de correspondencia. Sí, sí he hecho combinación de correspondencia, que es traer como toda la información y pasarla a un Word o una plantilla para imprimir. Eso sí lo he hecho. Ah, ok, listo. Entonces, bueno, Ana María y Sandra sí lo habían hecho también, ¿o no? No, señor. ¿No? No, yo tampoco. Ah, ok, listo. Entonces, mejor. Entonces, bueno, entonces, ya insertamos, pues la clase, bueno, como tal, la hoja de Excel, perdón, el libro de Excel, en donde está la información de los encabezados. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta acá donde dice insertar campo combinado. En ese insertar campo combinado, aquí donde está el alumno, le vamos a dar un clic y nos va a aparecer el encabezado. Estos encabezados de acá. Si yo quiero insertar un nombre de alumno, entonces yo le voy a dar clic acá en insertar campo combinado y selecciono el encabezado de alumno. Esto me va a habilitar aquí como una serie de comillas especiales en donde va a quedar adentro el encabezado que se llama alumno. De hecho, cuando uno selecciona, esto se resalta. Cuando se resalta es porque está haciendo un llamado a una referencia. En este caso, la referencia es el encabezado alumno que está en la hoja de la clase del día de hoy. Vamos a hacer lo mismo cuando dice por acá el promedio general que el alumno obtuvo en el presente año es de. Vamos a hacer lo mismo dándole en insertar campo combinado y dirigiéndonos al encabezado de promedio. Luego, ya, dice, y el número de faltas es de. Ahí vamos a insertar nuevamente un campo combinado en donde vamos a colocar el encabezado de faltas. En estos momentos quedaron los tres encabezados. En otras palabras, quedaron los encabezados de donde yo puedo tomar la información que yo desee. Entendiéndose lo siguiente, entendiéndose que, así como veíamos con las funciones de base de datos, en donde yo les decía, esta es la base de datos, estos son los campos y columnas, son los encabezados, y cada una de las filas es un registro. Y ese registro está relacionado, es decir, Marcos Villa tiene estas notas, este promedio y estas faltas. No va a poder Marcos Villa, no va a poder tener las notas de Manuel, ni el promedio de Jorge, ni las faltas de Miguel. Cuando yo le dé inmediatamente una visualización al alumno, si el alumno es Marcos Villa,
lo que me va a aparecer son el promedio de Marcos Villa y las faltas de Marcos Villa. Entonces vamos a ver una previsualización de cómo queda la correspondencia. Yo le voy a dar aquí donde dice vista previa del resultado. Y vamos a notar que apareció el nombre, el primero de hecho, que es Marcos Villa, que es el primero que hay en la base de datos. Aparece el promedio de él y aparece el número de faltas de él. Y si yo me voy a correspondencia y encuentro por la parte de acá arriba, encuentro en la vista previa de resultados, y yo le digo en esas flechas de acá que se vaya al siguiente registro, me cambia el siguiente registro, que es el señor Manuel Aguilar Sánchez. Manuel Aguilar Sánchez. Si le digo que me cambie, me va a pasar al señor Jorge Toledo Cervantes. Y así sucesivamente va a pasar. Miremos. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. 20 segundos, por favor. Listo, ya estoy con ustedes. De nuevo para reiterar, ya que Naidi llegó después de que haya transmitido la información, sobre las 8 de la mañana se va a conectar el profe Rodrigo Trujillo, que es el coordinador de Técnicos Sistemas, con la persona encargada o coordinadora de compensar, quienes van a hacer una revisión sobre lo que se ha hecho, pues, o lo que se ha adelantado en el curso durante todas estas clases. Entonces, sobre las 8 de la mañana van a quedar pues con el profe Rodrigo y con la persona encargada de compensar, y yo me retiraré y esperaré pues instrucción de si retomo la clase o si finalizamos hasta ahí la clase, dependiendo pues del tiempo que se demoren con ellos. ¿Listo, Neily? Perfecto, profe, sí, señor. Listo. Entonces, acá tengo ya la combinación de correspondencia, pero vamos a mirar como algunas cosas. Quiero que notemos primero que todo, estoy digamos saltando de un registro a otro. Ustedes logran notar qué pasa con los decimales, ¿cierto? Que esos decimales pues tienen como una extensión de como unos 12 decimales, entonces como que no es muy presentable decirle, por ejemplo, en este caso que son alumnos, decirle su promedio fue de 10,666666666. Realmente uno utiliza por conveniencia uno o dos decimales. Sugerencia en el tema de, pues, temas de notas, dos decimales. En otros tipos de casos, utilizar dos o un decimal, dependiendo del contexto que se esté aplicando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esos decimales para que nos queden solamente dos. Resulta que, si ustedes lo notan acá, aquí nos están apareciendo o estamos trayendo la fórmula de promedio de las notas 1, 2 y 3, y si bien a la vista hay dos decimales, por dentro pues está quedando con todos los decimales que pues ustedes ven en el Word. ¿Qué función creen ustedes que les deja, no herramienta, porque si yo hago
esto o esto igual, ahí va a seguir sacando decimales. ¿Qué herramienta creen ustedes perdón, qué función creen ustedes que me pueda dejar un formato con dos decimales? La clave está en la palabra formato. ¿Qué función me permitía cambiar el formato del contenido de unos valores numéricos? ¿Se acuerdan que por allá hicimos algo como con unas 4Ds, con unas 4Ms, con unas 4Ys? Con el formato de hora. Ese es... O sea, es del que estás hablando, pero entonces tocaría ir a buscarlo en la Sí, caja de tocaría, formato. Pero la toc- verdad no sé toca- cuál. tocaría buscar, lo que dicen ahí es verdad, tocaría buscar el formato en el cual la presentación sea con dos decimales. Cuando son números, el formato con dos decimales se va a transmitir de la siguiente manera: con un numeral numeral, punto numeral numeral. ¿Qué quiere decir? Que van a haber unos números antes que va a tener, bueno, no punto sino coma, porque acá estamos manejando coma, y que los dos últimos numerales van a ser decimales. Este es el formato, pero el tema es cuál era esa función para cambiar el formato. Nosotros en su momento lo hacíamos con las 4Ds, las 4Ys, 4A incluso, 4Ms, que teníamos también las 2D, las 2Y, las 2A y las 2E. Sí, sí tratan de recordarlo, sí más o menos recuerdan cuando hicimos eso. Sí, profe, yo sí les recuerdo, pero exacta la función no acuerdo cuál es. Listo, esa función es de las primeras que vimos en las funciones texto. La función de hecho se llama texto. La función texto nos permite cambiar el formato de un valor numérico. ¿Cómo va a hacer eso? Resulta que acá vamos a decirle antes del promedio, le vamos a llamar la función texto, en donde el valor, notemos que acá nos dicen valor, va a ser el resultado de la función promedio. Punto y coma. El formato va a ser este que yo les he indicado acá, numeral, numeral, coma, numeral, numeral. Entonces sería, entre comillas, numeral, numeral, punto, numeral, numeral. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y yo le voy a dar enter y me desplazo hacia abajo. Ah, caray, es en un momento que no me lo quiere. Ah, puse un punto, es una coma. Ahora sí. Listo. Ahí le cambio, quizás no visualmente acá en Excel no cambie mucho, salvo el 13 y vamos a ver qué pasa con ese 13. Estoy acá y yo le digo hacia adelante, no siquiera tuve que actualizar, hacia adelante, permítame, me está tomando acá 0, vista previa, reglas de asignar campos, etiquetas, sobres, etc. Acá ya está el texto. Permítame, borro este campo acá y coloco el de promedio.
editar lista de destinatarios, ordenar, filtrar. Permítame un momento porque no me lo quiere tomar, entonces voy a borrar acá más bien. A ver, ayer. Y seleccionar destinatarios. Editar lista de destinatarios. ¿Será por esto? Pero ahora los desactive. Permítame que no debería hacerme eso, me debería aparecer de una vez. Voy a borrar esto de acá. Inserto alumno. Ahora no me voy a insertar alumno. Ya. Alumno, inserto promedio, inserto el número de sus faltas. Vista previa. Ya ahora sí me lo tomo. El tema es que me está apareciendo o me está tomando en la correspondencia otras celdas que fueron las de abajo. Bueno, listo, ¿qué ocurrió? Resulta que generé una nueva, bueno, como está tomando la información de toda una hoja, que es toda la hoja de acá, cuando yo inserté por acá la explicación del formato y todo este tema, pues ese formato lo adoptó de este encabezado. Entonces, para revisar eso, nos dirigimos a donde dice editar lista de destinatarios y pues deben de verificar que en editar lista de destinatarios solamente aparezca la información de las personas que están única y exclusivamente acá. De hecho, aquí el promedio me aparece en 0, pero ya vamos a ver que sí debería tomar ya los valores de los dos decimales. Vamos a darle a aceptar. Vamos a hacer o a repetir el procedimiento que hicimos en un inicio, que es insertar los campos combinados. Regáleme 20 segundos, por favor. Listo, nuevamente con ustedes. Vamos a volver a insertar los campos combinados del alumno. Insertar campo combinado, donde dice alumno. Vamos a resaltarlo aquí en rojo. Aquí me está apareciendo inmediatamente el nombre porque tengo activada la opción de vista previa. Si la desactivo me aparece como encabezado nada más. Vamos a insertar el campo combinado de promedio. Inmediatamente voy a hacer la verificación para que me haya tomado el promedio correspondiente y ahí me lo está tomando en 0. Y hace un momento me lo estaba tomando bien. Editar, aquí está el promedio.
La fórmula está bien. Punto y coma, etc. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me está generando aquí inconvenientes. Entonces, en la adición de la lista de destinatarios, yo pregunto, porque ahora se me bloqueó, ¿a todos les está saliendo lo mismo? ¿Les está apareciendo en cero? ¿O a ustedes sí les está saliendo con... a ustedes sí les está saliendo con los valores respectivos? También me aparece cero. Ah, ok. Entonces pensé que era de pronto algo mío. Ahora permítame un momento porque se bloqueó. Bueno, aquí me tocó forzar el apagado. Bueno, acá me tocó forzar el apagado, pero ese archivo no lo voy a tener en cuenta. Listo. Entonces tenía el nombre del alumno, el promedio y las faltas. Correspondencia. Vamos a darle, bueno, en mi caso, hacer una lista. Le digo que me tome la lista de la clase 25. Y volví y se me bloqueó. Ah, ya. Aceptar. Y ahora sí me aparecen los promedios. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Bloqueo de direcciones, sobres, seleccionar destinatarios. En donde aparece acá la opción de origen de datos, digámosle actualizar, a ver si en la actualización les aparece ahora ya los promedios como tal. Me dicen si los promedios les aparecen ya ¿con qué? Con los números, con números y no con ceros, si me confirman, por favor. O les sigue apareciendo con ceros. Tengan en cuenta que no vayan a colocar nada por acá abajo, lo que tengan por acá abajo, elimínenlo. Simplemente dejen la información pura como tal de acá de esta base de datos. ¿Le dieron a actualizar y sigue o...? No, a mí el promedio todavía me aparece en cero, pero las faltas ya aparecen en uno. Pero el promedio no. Ok, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Para evitar ese error que no debería aparecer, debería de una vez actualizarse. Más bien hagamos lo siguiente. Vamos a cerrar nuestro documento de Word. No vamos a guardar los cambios.
y aperturamos nuevamente nuestro documento de Word. Repetimos el mismo procedimiento que hicimos. Colocar los encabezados tanto del promedio del alumno, bueno, tanto el nombre del alumno, el promedio y las faltas. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a correspondencia, seleccionar destinatarios, usar una lista existente. Vamos a seleccionar esa lista existente, es el nombre del archivo de la clase del día de hoy, que es clase 25 Excel. Este de acá, y le damos a abrir. Ahí aparece que voy a seleccionar esa hoja y le voy a decir aceptar. Antes de hacer cualquier acción, cuando ya hayamos hecho eso, nos vamos a editar lista de destinatarios y vamos a verificar que en el promedio hayan quedado números. Sí, ahora sí. Bueno, sí solucionamos parcialmente el problema, pero no debería ser así porque ya con lo que carga el cambio allá, debería ser el cambio acá. Listo, entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a colocar los campos o encabezados. Vamos a colocar el encabezado de alumno. ¿Desde dónde? Desde insertar campo combinado, alumno. El del promedio, desde insertar campo combinado, promedio. Y el número de faltas es de insertar campo combinado, faltas. Aquí lo voy a resaltar en rojo para que lo tengamos en cuenta. Recuerden que aparece como encabezado porque todavía no le he dado a la opción de vista previa, que está en la parte de acá, correspondencia, vista previa de resultados. Le digo vista previa y ahí sí me aparecen los nombres y me desplazo hacia la derecha, etcétera, etcétera. Pero quiero que noten, bueno, dos cosas. Noten primero que todo cómo está la presentación del 13. Perdón, notemos cómo están los números anteriores, 1067, por aquí dice 13 y por acá 1267, 1333, 1267. Este 13 de acá, si ustedes lo notan, pareciera como si no tuviera un decimal, pues realmente el promedio, de hecho, de esa persona es 13 exactamente, o sea, 13,000000. Para que a mí me salga ese 00, tengo que dejar acá el formato para que me salga 000. Ese formato es numeral, numeral, dos ceros. Pregunto, ¿hasta ahí me entienden a lo que voy? Es decir, la presentación numeral, numeral, coma, numeral, numeral, es para colocar cualquier decimal después de la coma. Pero si yo le digo numeral, numeral, coma, 00, es para colocar el decimal de 0 después de la coma. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí es claro? Sí me escuchan. Entonces por acá. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer una prueba lógica, en la cual vamos a decir que si en el último dato, en la última carácter hay una coma, quiere decir que no insertó los ceros. Entonces, si en el último carácter hay una coma, voy a agregar los dos ceros. De lo contrario, dejo el formato normal como está acá. Entonces, ¿cómo sería eso? Es una función si. Si en la celda F4 perdón, si el promedio, si texto promedio de C4 a E4, voy a copiar esto acá, si el texto, si la función texto promedio C4 E4 con su numeral es decir, estos resultados que están acá, esto me va a evaluar el resultado y me va a aparecer como el que está acá. Si eso que está ahí es igual si eso que está ahí, perdón, si derecha, ¿qué quiero decir con derecho? Vamos a hacerlo todo por acá aparte, para que lo entendamos mejor. La derecha de texto del promedio C4 a E4, ¿cuál es? En el caso de la celda, del promedio de la celda C4 a E4 que corresponden a notas de Marcos Vargas Villa, va a ser el 7. Pero si eso es del señor Manuel Aguilar, o sea C5 a E5, ahí me va a coincidir con una coma. Entonces lo que yo quiero decirle es que si encuentra una coma, utilizando esta función derecha, texto promedio, etc., si encuentra una coma, en el último texto de la derecha, en el último carácter de la derecha, le voy a colocar el formato numeral, coma, 00. ¿Cómo hago eso? Sería algo así. Si ese último dato es igual a una coma, es decir, que no tiene decimal, punto y coma, colóquemele como formato colóqueme como formato a ese promedio de C4 a E4 el formato numeral, punto, coma, 00. Es decir, si en el último carácter hay una coma, el valor verdadero, ¿cuál va a ser? Que me coloque el formato numeral, coma, 00. De lo contrario, punto y coma, colóqueme el formato numeral. Listo. Eso va a quedar así. Lo voy a copiar de acá. Lo voy a llevar de acá. Y lo voy a colocar acá. Y arrastro hacia abajo. Y en el punto en donde me encuentre la coma, me va a dejar los dos ceros. Le voy a pasar por acá a ustedes la función lógica. Se las acabo de copiar aquí en el chat. Me avisan cuando lo hayan colocado, por favor.
O sea, básicamente en un principio me estaba saliendo unos números que eran 10,67 y acá un 13, debido al formato que yo coloqué, que era numeral numeral. Me estaba apareciendo un 13, sin decimales, porque esos numerales representan cualquier decimal diferente al cero. Entonces, la prueba lógica que yo le generé era que si con esa función en el último carácter, por eso usé derecha, porque el último carácter es el de la derecha, recuerden que la función de derecha la podemos utilizar para extraer caracteres de derecha a izquierda. Si en el último carácter yo obtengo una coma, entonces quiere decir que eso no tiene decimales, que los decimales son 0, 0. Entonces por eso le dije que utilizara como opción de formato numeral 0, 0. Pero si encuentra algo diferente a una coma, como por ejemplo un número, como en el caso de acá arriba, que va a encontrar es un 7, pues que el formato que deje sea el de numeral, punto, coma, numeral, numeral. ¿Ya colocaron la fórmula? ¿O no lo lograron? Si lo lograron. Sí, ya. Ya, listo. Entonces, acá, de hecho miren que acá no hice ningún cambio, no cerré ni nada y ahí sí me lo tomó, que debería haber ocurrido con el principio de lo que habíamos hecho. Entonces miremos lo de acá. Se me bloqueó el computador. Ya. Me quedan los destinatarios, me quedan los mensajes, me quedan ahora todos con dos decimales. Ahora, si yo quiero aplicar un filtro, y antes de continuar, lo dejo en la grabación, por favor, en el día de hoy todos descarguen la aplicación que se llama Kahoot. Para mañana hacer una actividad en Kahoot sobre el curso. Kahoot, aquí se los envío al, ¿al qué? Al chat de acá de Gmail. Esa aplicación la pueden usar desde el teléfono como la pueden usar desde el computador. Lo importante es que ubiquen Kahoot, ¿listo? Si la quieren hacer desde el teléfono, si están desde el teléfono, pueden hacerlo, si no desde el computador. ¿Listo? ¿Sí la han usado alguna vez? Sí, señor. Sí. Listo, entonces mañana vamos a hacer un Kahoot. Entonces, por acá. Listo, estaba acá. Ya ahí me lo tomó. Pero si miramos los datos, probablemente nosotros que querramos sacar el consecutivo de cartas, pero de aquellas personas que hayan fallado más de eh, 2 veces, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes han fallado más de 2 veces? Marcos Vargas Villa, eh, Julio Mesías y por acá Mario Jiménez, porque digamos que todos por promedio pasaron, pero por fallas algunos se quedaron. Entonces, aquí dentro de nuestro Word hay un apartado que dice reglas. En esas reglas, no, perdón, eso lo vamos a encontrar donde dice editar lista de destinatarios. En editar lista de destinatarios, aquí nos va a aparecer estas opciones, en donde vamos a buscar una que dice filtrar. En filtrar me aparecen unos campos. En esos campos yo voy a decirle cuál campo. Voy a hacerlo por el de las faltas. La comparación va a ser que aquellos que sean mayores que 2 es mayor que 2 y le doy a aceptar. Miren que ahí me hizo el filtrado de quienes tenían más de 2 faltas, que eran esas 3 personas que habíamos mencionado. Y le vamos a dar a aceptar.
Cuando hagamos esto, en la combinación de correspondencia ya no van a aparecer los 8 registros, sino los 3 registros de las personas que fallaron más de 2 veces. ¿Hasta ahí es claro? Me perdí un poquito. Colocaste es mayor que, y en Sí. comparar con colocaste el número. Aquí nos fuimos a editar lista de destinatarios. Aquí. Y luego le dijimos filtrar. Filtros de registro, filtrar registros. El campo, vamos a hacer un filtrado por el campo columna faltas, con la comparación de que sea mayor que 2. Y le dimos a aceptar y allá nos apareció el filtro inmediatamente. Y le dimos a aceptar y ya en la combinación de correspondencia solamente nos apareció o nos va a aparecer los 3 registros que coinciden con que las faltas sean mayores a 2. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, lo más chévere de esto es que no es que me vaya a poner, por ejemplo, imprimo, corro acá, imprimo, corro acá. No es la intención es que ya quede generado todas las cartas con el mismo formato, con los valores respectivos de cada uno, de los que cumplen esos criterios. Entonces, por acá dice finalizar y combinar. Entonces, podemos decirle en finalizar y combinar que se diga editar documentos individuales. Y yo le voy a decir que me muestre todos los registros, todos, aceptar. Se abre un nuevo documento de Word en donde van a estar 1, 2 y 3 cartas que contienen la información cada uno de las personas que tuvieron más de 2 faltas y a las cuales se les va a enviar el comunicado. Hasta ahí es claro. Sí se entiende el uso de la herramienta, su funcionalidad. ¿Les parece útil o práctico? Ustedes manejan muchos documentos de ese tipo, tienen que enviar muchos comunicados sobre alguna información. Sí lo utilizan, bueno, me dice Neidy que lo utiliza mucho. Me imagino que es parte de enviar todos los días actividades, correos, cartas, tienes que hacerlo y pues te ahorras tiempo con ello. Pues como tal, o sea, no como para mandar cartas, sino para generar un formato. Bueno, no lo utilizo ahorita tanto, sino lo utilicé hace mucho tiempo para generar un formato, como un checklist donde la persona tenía que diligenciar sus datos personales y llenar esa información. Entonces, lo que hacíamos era que programábamos las casillas, que era lo que necesitábamos, y le agregábamos, por ejemplo, los datos, digamos así, como el de la nota, llenábamos información ay, ¿de qué era? De todo lo que sacáramos de entidades gubernamentales, procuraduría, todo, si tenía antecedentes o no tenía antecedentes, y ya bueno, el pasajero no, bueno, no me Cliente. acuerdo, la persona tenía que ya llenar otro formato, pero era como para que él llenara y ya, pero sí se utilizaba, lo utilizamos así. Es decir, tú hacías un checklist
Pero lo hacías directamente en Word, me imagino. No lo hacías con Excel. Mm, No, nosotros hacíamos el checklist con Excel. Ah, con Excel. Sí, jalábamos toda la tabla y lo mandábamos al pasajero para que él que revisara que todo lo que estuviera ahí estuviera ya correcto. Ah, ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí pues Neidy tiene pues otra utilidad. Por lo regular yo sí lo he usado más que todo en envío de documentos más que todo. Eh, bueno, entonces, esto con el tema de combinación de correspondencia. Digamos que es el último tema en particular. Como les decía, mañana eh, vamos a tener una sesión de dudas. Les voy a mostrar el taller final, que es la prueba, digamos, de la prueba diagnóstica de salida, digámoslo así, para hacer la comparación con la prueba diagnóstica de inicial para ver qué o cuál fue el grado de avance que se tuvo desde un inicio hasta un final. Las actividades ya se las actualizan en el Classroom, así como los videos, salvo el video de ayer que ya lo tengo en YouTube, nomás es que ahorita lo coloque. Y por acá les iba a mostrar, no, este no es el grupo, que la actividad 23 es un formulario de Google en el cual deben responder con el correo del Instituto Técnico y Sistemas. El 24 es la creación de una macro pequeña. Ahí les di como 2, 3 pasos para que hicieran esa macro. Y el taller de hoy va a ser un listadito que les voy a enviar para que hagamos una combinación de correspondencia. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Permítanme un momento, por favor. Bueno, me acaban de confirmar que ya están por ingresar los profes. Quiero pues preguntarles sobre las actividades que están, si han tenido alguna duda en particular para que me la transmitan en estos momentos mientras llegan los profes. No sé si tengan alguna duda en particular de algún tema, de alguna actividad. ¿No? No, profe. Y a Neidy, ¿cómo le fue con el documento del formulario que tienes todos los días por que todos los días descargas y que querías sacar en una franja de tiempo? Si, si qué No, decir. profe, eso es una maravilla. Todo el formato nos ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, inclusive después le pusimos color. Entonces, Formato, sí, al formato. formato En- condicional le colocaron. sí, le pusimos un formato condicional. Entonces, por tantas interacciones se pone o verde o se pone rojo. Ah, ok. Ponen un color. Entonces, sí, la verdad, sí, funcionó muchísimo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí tiene. De pronto, lo que se podía hacer ahí es intentar ya como generar un código de una macro. Sí, eso estaba pensando ayer con la clase de la macro, estaba pensando cómo evolucionarlo y Tal mandarlo a cual, una macro. tal Sí, cual. para que sea o sea, no sé, que no sea solamente así, sino que sea como más interactivo, porque sí, la verdad me gustó ayer la de macros. Incluso Entonces estoy, la presentación la puedes hacer con un dashboard también del informe que tengas que entregar con eso. oye, sí, voy a intentarlo, voy a empezar a hacerle para ver si se puede entregar así.
porque Correcto. si no, eso fue súper, o sea, fue súper chévere la información. Listo. Por acá no sé. Muchísimas gracias. Listo, Neidy. Por acá no sé, Sandra, ni Ana María, ni Neidy, ninguna duda en particular sobre actividades previas o sobre algún tema en particular que de pronto esto no me quedó muy claro o algo así. Pues en lo personal no, profe, todo me ha quedado bastante claro. A veces cuando estoy haciendo los talleres como que se me olvida cómo es el proceso, entonces voy y busco la grabación y me trato de guiar de ahí. Pero sí, o sea, todo ha sido bastante claro. Listo. No sé, Ana María y Sandra. Sí, me pasa igual, he entendido, pero pues hay cosas que se olvidan porque son muchas funciones, muchos procesos, pero pues viendo las clases es mucho más fácil. Ok. Bueno, es que lo que pasa es que acá el tema es tal cual de practicar. Pero bueno, nosotros en general ya, pues ya hemos visto varios tipos de funciones y sabemos que, digamos, si uno quiere sacar un carácter, uno se remite a una función de texto. Eh, Sacar, por ejemplo, bueno, funciones de conteo, bueno, etc. Nosotros ya más o menos como que tenemos una idea sobre el tema precisamente de las funciones. Y de hecho, pues una sugerencia también es que el mismo Excel tiene un soporte que yo se los había mostrado a ustedes en una clase. Eh, Ese soporte siempre va a servir para ustedes como guías en el caso de que ustedes quieran aplicar algo. De hecho, ahí están todas las funciones de Excel. Porque, pues como les decía, realmente son muchas las funciones de Excel. No recuerdo, creo que hay alrededor como de 500 fórmulas o quizás más o menos ese es el promedio, creo que de funciones que hay, perdón, no de fórmulas. Y pues cada una pues hace algo en particular. Entonces, por ejemplo, si uno tiene alguna duda sobre las funciones de fecha y hora, de pronto uno se puede ir, por ejemplo, nosotros vimos la función dia.lab.intl, entonces por acá la de días.lab.intl y dia.lab.intl, que esa de pronto porque es muy parecida tiende a ser un poquito confusa. La clave más que todo está, digamos, en el nombre. Si hablamos de días, van a ser cuántos días van a pasar entre. Y si hablamos de día, es basados en esos días que han pasado, en qué día calendario, en qué día exactamente del calendario cae dicha, dicha fecha. Entonces, aquí siempre vamos a tener en la página de soporte de Microsoft, ante cualquier inquietud, además de los videos que están, vamos a tener ayudas, ejemplos, etcétera, etcétera, que nos van a permitir a nosotros como complementar y tal cual es de practicar, practicar y practicar. Es de pues a convertirlo en un hábito, de quizás todos los días tratar de explorar algo nuevo, con los temas de creatividad como los dashboard, la presentación de formularios en macros, etcétera, etcétera, pues más que todo ahí uno puede remitirse a observar diseños, tratar de imitar los diseños y adaptarlos pues a nuestras necesidades, básicamente. Entonces, les recuerdo por acá con el tema del formulario. No olvidar que en el formulario lo registren con su correo, perdón, institucional, el correo del Instituto Técnico y Sistemas. Es que clase Classroom. Este. Hola, ¿me escuchan? Siento que se me fue el internet un momento.
No, ahí está, profe. Ah, listo. Que quedó cargando acá y dije, se me fue el internet. Bueno, se quedó cargando, pero más o menos el formulario es algo así. Vamos a mostrártelos desde por acá. Formulario de Excel tiene dos preguntas para el taller 23, que es básicamente que me indiquen en sus palabras cuál es la funcionalidad de las macros y cuál es la diferencia entre crear una macro manual y una macro automática. En sus palabras, no necesariamente tienen que ser muy extensos y ustedes pueden ser muy concretas y dar la respuesta en sus propias palabras, pues eso va a quedar ahí registrado en el formulario. Entonces eso para el tema de ese taller de Excel que pues básicamente en un principio fueron bastantes conceptos. Entonces esas dos preguntitas para que lo tengan en cuenta y pues no sé, me dicen ustedes que no tienen en el momento ninguna duda sobre ninguna actividad, o sea, todo claro hasta el momento. Sí, señor. Listo. Permítanme un momento, por favor. Les pregunto, las actividades todos, bueno, ¿ustedes tres tienen todas las actividades al día en general? ¿O tienen alguna actividad atrasada o algo así? No, profe, yo tengo varias actividades atrasadas porque tuve un inconveniente con mi computador y me quedé sin equipo. Hasta antier me volvieron a solucionar el computador y estoy adelantándome lo más que puedo para entregar hoy, entre hoy y mañana todo. Ah, por esa razón no te conectaste como unos 3 días, ¿cierto? Pude conectar porque no tenía computador. Entonces, pues, Claro. y desde el celular, pues no lo he podido hacer. Entonces fue por eso, pero sí estoy tratando de hacer en las noches, repetir la clase y hacer la actividad para dejarla toda subida. Listo. Les encargo pues enormemente que pues suban las actividades para poder hacer la verificación porque pues en el momento en que ya quede el total de las notas pues ahí va a salir el promedio y con eso es que pues se va a hacer la certificación. Entonces para que porfa envíen esas actividades que están pendientes y hacer las respectivas actualizaciones. ¿Listo? Vale, sí, señor. Por aquí Ana María y Sandra, ¿cómo van? Bien, sí. Yo sí, ayer entregué la que enviaste y voy al día. Todo está bien. Listo, perfecto. ¿Y Sandra? Yo tengo pendientes unos de estas semanas, pero ya hoy me pongo al día. Listo, Sandra, vale, perfecto. Y en general para todos los de que escuchen la grabación para que porfa y se coloquen al día en el día de hoy. Permítame 20 segundos, por favor. Listo, ya estoy acá de nuevo con ustedes. Entonces, para que porfa, para el tema de las actividades, para que porfa lo envíen lo más pronto posible. Ojalá en el día de hoy para pues mañana ya tener todo eh, pues listo. Y pues como mañana precisamente termina el curso, pues la idea es que las notas ya queden al día todas mañana. Vale, sí, señor. Listo. Y sobre sus otros compañeros, viendo que en un principio éramos como más o menos el grupo son de 21, pero más o menos al principio se conectaban como 12, 13, 14. ¿Qué ha pasado de pronto con sus compañeros? Yo me acuerdo que había una persona que participaba mucho que se llama Tauca, si mal no recuerdo. No sé si ustedes saben algo de sus compañeros suyos, o todos ustedes son de diferentes puntos, o se conocen, no sé.
Pues yo la verdad solo conozco aquí a dos personas que son los que siempre se conectan. De resto no sé, porque pues como la empresa es tan grande, pues hay muchas personas de diferentes campañas y de diferentes, sí, de diferentes campañas, entonces pues la verdad no con todo el mundo uno no se conoce acá. Ah, ok, perfecto. Sandra me dice que no conoce a nadie y Ana María tampoco. No, yo conozco las mismas personas que Navy. En realidad, no más. Ah, ok, entonces Neidy conoce, en eso me lleva a la conclusión de que Neidy conoce a Ana María conoce a Neidy. Sí, y a Viviana, que es nuestra jefe, y ya no conoce, pues yo no conozco a nadie más. Ah, Viviana, A Lady Lady, Viviana, a Lady Viviana, sí, Lady Viviana Muñoz. sí, Ah, ok, ella. perfecto. Ella tampoco se conectó el día de hoy, sí. No estuvo, pero pues ella sí se conecta ella sí hace las tareas en la noche y trata de conectarse. Es que a ella le toca muy pesado, entonces a veces no logra hacer todo en el día. Claro, sí, claro, es entendible. Profe, después de que se Cuéntame. finalice el curso, ¿los videos siguen estando ahí? Es que pues la verdad son bastante, pues una información muy útil. O Sí, el canal se cierra. no, el canal está abierto porque pues es mi cuenta del instituto, es la cuenta con la que yo pues también... Ah, profe Rodrigo. Profe Rodrigo iba a intervenir. Creo que se le disparó al profe Rodrigo. No, pues les estaba diciendo que Profe, pues... Ah, hola, profe ¿me Rodrigo. escucha? Sí, sí lo escucho. Ah, bueno. Buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, para la pregunta que hacías, el Claro está activo más o menos unos 15 días más. De ahí en adelante, como los videos el profe los sube por YouTube, quedan por el canal de YouTube. Pero Ah, el ok. acceso a plataformas se cierra más o menos en 15 días. ¿Qué sucede? Que, como les estaba diciendo el profe Brian, pues nosotros debemos tener todas las actividades entregadas para poderlos certificar. Recuerden que yo en la primera reunión les decía que uno de los requisitos para poderse certificar es precisamente el entrega de todas las actividades de la plataforma. Entonces, para que él, creo que les estaba, por lo que noté, les estaba haciendo un repaso de quienes tienen actividades pendientes. Es importante que las entreguen porque si no, terminan su capacitación mañana, pero resulta que si no tienen las actividades entregadas, pues desafortunadamente mañana no les puedo enviar el certificado y les enviarles mañana mismo el certificado. Entonces la invitación que les hago es a que por favor, yo sé que a veces las actividades laborales nos colman un poquito el tiempo, pero que hagamos el esfuerzo para que precisamente podamos cumplir con esas actividades. Aprovechando la intervención, entonces, la funcionaria a compensar le presentó un pequeño inconveniente y no se ha podido unir a la sesión. Entonces, regáleme un segundito, porque me indicó de que todavía, de que ya solucionó el inconveniente para conectarse. Pues dado el caso, si no, pues nosotros en este momento haríamos el cierre y luego ella directamente las va a estar contactando para hacer la evaluación con ustedes. Entonces, para que por favor lo tengan presente por si de pronto no alcanzara ella a hacer la evaluación. Entonces, ya lo estoy estudiando, pero me informó que se le presentó un inconveniente a última hora y no se ha podido unir. Entonces, para que por favor lo tenga presente. No sé si tienen alguna duda. Si de pronto tienen alguna duda, sería pues muy oportuno que lo hicieran en este momento, aprovechando al profe Rodrigo, que pues es el que está liderando esta parte del convenio con Compensar y con la empresa, para que puedan preguntar. No, pues por mi parte no, todo ha quedado como muy claro.
Por mi parte también, todo muy claro. Listo, regáleme, que estoy aquí tratando de a ver qué hacemos y si no, entonces dejaríamos la sesión por el día de hoy hasta aquí. Las invito a que de pronto o no olviden para la actividad de mañana tener, bueno, se puede hacer desde el PC también, pero si están desde el teléfono, descargar la aplicación de Kahoot. Vamos a hacer algo interactivo para recordar algunas funciones y vamos a mostrar el taller final, que va a ser como una prueba de salida para ver el grado de avance que tuvimos frente a esa prueba de conocimiento que hicimos en la primera clase. Listo, sí, señor. Listo, profe, por favor, está atento que ya la funcionaria se va a conectar. Mientras tanto, los invito a que abran cada uno el chat de esta reunión, porque por Listo. ese medio ella les va a dar Bueno, el enlace para que puedan llenarla. Entonces, por favor, vayan abriendo el chat. me Carlos, buenos despido. días, ¿cómo estás? Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Yo saludo, muy buenos días y me despido. Que tengan feliz día. Listo, profe Ryan, muchas gracias. Bueno.